a su tiempo. Salmo capítulo 1, seguimos estudiando lo que la Biblia nos describe acerca de este individuo bienaventurado. Las primeras 3 palabras del capítulo: bienaventurado el varón. En versículo 1 vimos una descripción presentada en lo negativo. La Biblia nos detalla que este hombre, este individuo, porque también podría ser una mujer, se abstiene del consejo de malos, del camino de pecadores y también la silla de escarnecedores. Evita todo esto porque sabe que uno no puede tener la bendición de Dios y andar con o como el sistema del mundo. Jesús dijo en Lucas capítulo 16, versículo 13, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, decídete. ¿Vas a seguir a Dios o vas a seguir al mundo? Porque si sigues indeciso, vas a seguir como un perro dando carrera con su cola, ¿verdad? Vas a dar vuelta toda tu vida y no vas a llegar a ningún destino. Decídete, si quieres vivir la vida bienaventurada, la vida bendecida, la vida que tiene felicidad porque tiene una relación correcta con Dios, tenemos que apartarnos del mundo. En versículo 2 vimos una descripción de este individuo presentado en lo positivo. En vez de contarnos lo que no hace, ahora nos dice lo que hace. Lo hemos dicho antes, no es suficiente para el Hijo de Dios vaciarse o apartarse de lo malo. También debe llenarse de lo bueno. En forma de repaso muy breve, en el sentido espiritual, debería llenarse del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos mandan, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. No es suficiente vaciarnos, también hay que llenarnos. En este caso, llenarnos del Espíritu Santo. Debería llenar su vida, debería permanecer en Cristo. Jesús dijo en Juan 15, versículos 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. No es suficiente separarnos, también hay que aligarnos, hay que juntarnos, apegarnos a Cristo, permanecer en él. Ese es el sentido espiritual, pero en el sentido físico también deberíamos llenar nuestras vidas con actividades o enfoques que agradan a Dios. En Salmo 1, el enfoque del tiempo, de lo que pasa su día, su enfoque es la ley de Dios. Y podríamos ampliar esa definición para no tan solo mencionar los 10 mandamientos, sino toda la palabra de Dios. Son bellas palabras de vida. Es por medio de la palabra de Dios que yo puedo saber que hay un Dios. Hablamos hace una hora de que hay aspectos de Dios que no vamos a conocer, pero gracias a Dios por los aspectos que podemos conocer. Gracias a Dios que en su palabra podemos saber que Él es bueno, que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él es fuego consumidor, que Él es santo. Y hay mucho que podemos conocer, pero tenemos que llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. Pero creo que Jesús nos advirtió acerca del peligro que acarreamos si nos vaciamos de lo malo sin también llenarnos de lo bueno. Nos advirtió de eso en Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26, donde la Biblia Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, regresaré a mi casa de donde salí, y viniendo la halla barrida y arreglada, pero en cierto sentido lo encuentra vacía. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Sin profundizarnos en todo lo que Jesús estaba explicando en ese ejemplo, en ese pasaje, creo que hay una necesidad de no tan solo vaciarnos de lo malo, sino de ocuparnos con lo bueno. Amén. Porque si nuestras vidas andan vacías, las vamos a llenar con algo. Y para bien o para mal, creo que es así. Si tu vida anda vacía, más fácilmente se va a llenar con lo malo que con lo bueno. Así que tenemos que tomar la decisión que este hombre bienaventurado tomó de llenar su vida con la palabra de Dios. Amén. Habiendo entendido que el hombre bendecido por Dios se abstiene de lo malo y se llena o se ocupa de lo bueno, ahora vamos a ver el resultado de esas decisiones en la vida de este individuo.
Vamos a leer el capítulo entero, Salmo capítulo 1. Si quiere lo puede leer en voz alta conmigo, si no también puede solamente escuchar. Salmo 1:1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Quiero hablar por un momento de que lo que dice en versículo 3, este hombre bienaventurado será como árbol plantado. Oremos antes de seguir. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta tercera oportunidad que tenemos para reunirnos como hijos tuyos, para poder gozarnos de lo que has provisto para nosotros. Pero Señor, mientras tomamos este momento para abrir tu palabra, le rogamos que usted nos enseñe por medio de ella. Ayúdanos a ser el hombre, la mujer, el niño, la niña que usted quiere que seamos, para que nuestras vidas traigan honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Amén. ¿Por qué comparar a este hombre bienaventurado con un árbol en vez de otra cosa? ¿Por qué no decir aquí que él será como un pámpano, como Jesús menciona en Juan capítulo 15? Le propongo que es precisamente porque el árbol refleja las cualidades que deben ser evidentes en las vidas de los bienaventurados, los que gozan de una relación verdadera y la intimidad con Dios. Dios dice que debemos o vamos a ser como un árbol plantado, porque en primer lugar un árbol es fijo y constante. Un árbol no se mueve. Pasan los años y vas a encontrar a ese árbol justo donde lo plantaste. Podría torcerse, podría dirigirse un poco, pero no se mueve, es fijo y constante. Por eso hay que tener mucho cuidado en donde plantas, donde siembras un árbol. En mi mini huerto en Coronel planté unos 30 frutales, pero luego me di cuenta, descubrí que un arbolito que pensé que era un palto, realmente era un limonero. No sé cómo me equivoqué tanto, porque realmente no se parecen tanto. Quizás no tenía hojas en ese momento, no lo sé. ¿Qué voy a hacer? No sé, no he tenido tiempo para moverlo, y si espero mucho más, va a llegar el momento cuando ya no hay cómo moverlo. ¿Por qué? Porque un árbol plantado es fijo y es constante, difícilmente se mueve. Y una persona apartada del mundo, una persona enfocada en la palabra de Dios, debería ser firme y constante, tal como este árbol. Vamos a ver más adelante que este hombre bienaventurado es el opuesto de los males, quienes versículo 4 dice, son como el tamo que arrebata el viento. Es el opuesto total de los malos. Los malos, el viento sopla, voy por allá. El viento sopla, voy por allá. Entienda por favor, aunque quizás no es la definición de malos que presentamos en versículo 1. Según la evidencia, esto aplica para muchos supuestos cristianos hoy día. Cristianos quienes vienen a una iglesia por un ratito hasta que se aburren de esa iglesia y van a otra iglesia donde enseñan una doctrina totalmente distinta, pero gritan amén y se emocionan porque son como el tamo que arrebata el viento. No son firmes y constantes porque no son como un árbol plantado. El Hijo de Dios, el que se abstiene de lo malo y se deleita en la palabra de Dios, debería ser constante. Debería ser constante en primer lugar porque tiene sus raíces bien echadas. Colosenses capítulo 1, del versículo 21 al 23. Por favor, véanlo. Vamos a tomar un tiempo. Entiendo que a la hermana Camila le gusta tener más tiempo con los niños, así que vamos a tomar el tiempo. Los niños no tienen clase mañana, así que vamos a tomar el tiempo. Colosenses capítulo 1. Voy a empezar en versículo 21. Si lo sigue buscando, el enfoque va a ser en versículo 23.
Colosenses capítulo 1, versículo 21. La Biblia dice: y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Creo que vimos esa palabra, irreprensibles, esta mañana. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. En otras palabras, déjame aclarar, alguien puede creer el Evangelio, nace a la familia de Dios, es salvo, es hijo de Dios, pero luego se mueve de ese Evangelio, empieza a seguir una mentira, no es plantado, no es constante y firme, es engañado por las religiones falsas. En algunos casos quizás abandonan la fe, abandonan el proceso de seguir a Cristo. Si uno es hijo de Dios, Dios le va a llamar la atención, Dios lo va a corregir, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero ¿es posible? Es posible. El simple hecho de que eres hijo de Dios no quiere decir que automáticamente estás firme y constante. Deberíamos estar fundados y firmes en la fe. De hecho, sí tengo el libro aquí. El libro de discipulado que hicimos se titula Firmes en la Fe. ¿Por qué? Porque el enfoque es para que conozcamos lo fundamental de nuestra fe, para que podamos estar fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, para que cuando alguien viene y predica una mentira, tú puedes decir: no, eso es mentira. ¿Cómo lo sabes? Porque la Biblia lo dice, no porque lo siento dentro de mí, mis sentimientos van a cambiar, sino porque la Biblia lo dice, eso es una mentira, y yo voy a quedarme aquí, porque aquí es donde Dios me ha plantado. Amén. Uno es firme y constante, fijo y constante, porque tiene sus raíces bien echadas. Amén. Escuché a un conocido, lo leí, a un conocido quien asiste a otra iglesia o por lo menos otro grupo religioso, compartir la idea de que como hijos de Dios deberíamos seguir al Espíritu Santo. Amén, debemos seguir al Espíritu Santo. Pero luego dijo que solo deberíamos seguir al Espíritu Santo. No deberíamos leer la Biblia para conocer la voluntad de Dios, solo deberíamos seguir al Espíritu Santo. Ya no comparto esa idea. Mi hermano, claro que deberíamos seguir al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos va a dirigir por medio de la palabra de Dios. Considera lo que Jesús dijo en Juan 16:13: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué es esa verdad? No tenemos que seguir con esa duda, porque el siguiente capítulo, Juan 17:17, Jesús dijo, hablando a su Padre en el cielo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Volviendo a Juan 16:13, cuando el Espíritu de verdad venga, y mi hermano ya ha venido. Si eres mi hermano, si eres hijo de Dios, vive dentro de ti. Amén. Pero en ese momento no había venido, y Jesús estaba diciendo que cuando viene el Espíritu Santo a la tierra, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, Él os guiará a toda verdad. En otras palabras, Él os guiará a la palabra de Dios. ¿Podemos seguir al Espíritu Santo? Sí. ¿Debemos seguir al Espíritu Santo? Sí. Pero eso significa que vamos a leer la Biblia, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra de verdad. Juan 14:26, Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, Él estaba hablando a los discípulos, quienes habían escuchado la voz de Dios con sus propios oídos. Nosotros no hemos escuchado la voz de Dios con nuestros oídos, pero lo hemos leído con nuestros ojos. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos recordará de lo que Dios ha dicho si no hemos leído la Biblia? No, el Espíritu Santo nos recuerda de lo que Dios ha dicho si es que estamos plantados, firmes y constantes en la palabra de Dios. 1 Corintios 2, del 12 al 13. Ahí están en Colosenses, pueden atrasarse unas hojitas. 1 Corintios capítulo 2.
Primera de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. La Biblia dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Note esta frase, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Déjame estacionar el vehículo aquí un momento. Cuando el Espíritu Santo te enseña algo, te convence de algo, te habla, te dice algo, quizás no con palabras que escuches con tu oído, pero los entiendes con tu entendimiento. ¿Qué deberías hacer con eso? Primero deberías pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, comparando lo espiritual, lo que yo entendí que el Espíritu Santo me dijo, con lo espiritual, lo que yo sé que Dios ha dicho en su palabra. Porque el Espíritu de Dios nos va a guiar a la palabra de Dios y no va a contradecir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces escuché a religiosos, y yo los voy a tachar de religiosos falsos, decir, yo sé que la Biblia dice, pero entiéndame, Dios me dijo? Dios no te va a decir algo que contradice lo que la palabra de Dios dice. Nosotros como seres humanos a veces nos contradecimos. Como esposos, mamá y papá, con nuestros hijos a veces nos contradecimos porque desconocemos lo que el otro había dicho. Pero Dios no se contradice. El Espíritu Santo no va a decir algo que contradice lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, acomoda, compara lo espiritual con lo espiritual. Y note, Salmo 138, versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Note esta frase, porque has magnificado tu palabra sobre tu nombre. Dios magnifica su palabra sobre cualquier otra cosa. La palabra de Dios. Alguien preguntó, ¿por qué se llama una iglesia bíblica? Porque la Biblia es lo más importante. Amén. No importa la opinión del pastor, no importa la tradición de otras iglesias, no importa lo que dijo tal autor, importa la palabra de Dios. Algunos solo quieren enfocarse en Dios o en Cristo, pero Dios y Cristo dicen enfócate en la Biblia. Algunos quieren conocer a Dios, y Dios dice puedes conocerme por medio de mi palabra. Algunos quieren agradar a Dios, pero Dios dice solo conocerás cómo agradarme por medio de mi palabra. El Espíritu Santo nos guía, es cierto, pero nos guía por medio de la palabra de Dios. Nos ayuda a entender cómo y cuándo aplicar las verdades que encontramos en la Biblia. El que no tiene sus raíces bien fundadas en la palabra de Dios será llevado por el viento, porque no sabrá cómo distinguir el viento del mundo del viento o el Espíritu de Dios. Este hombre es bienaventurado porque tiene sus raíces bien fundadas, como vimos en versículo 2, en la palabra de Dios. Es firme y constante. También tiene sus raíces bien echadas porque ha crecido con su iglesia. Ahí están cerca de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, si lo pueden buscar, por favor. En el contexto, voy a empezar en el versículo 11 y voy a leer hasta el 15 de Efesios capítulo 4. En el contexto estamos hablando de algunos de los ministerios, o podríamos incluso llamarlos dones, que Dios ha entregado a distintas personas dentro de la iglesia. Efesios 4:11 dice, y Él mismo dio a unos apóstoles, y a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, es decir, llevarlos a la madurez, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que, note, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad, y eso es la Biblia, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo. Este pasaje nos está diciendo que Dios estableció la iglesia para varios motivos, pero uno de los motivos es para edificar a los creyentes. Dios entregó dones a algunos en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros,
pero lo entregó con un propósito, para edificar a los miembros de la iglesia. Amén. ¿A fin de qué? ¿Para qué? Versículo 14, ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Muy parecido a Salmo 1:4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Dios desea, primero, que cada uno sea salvo. Amén. Dios desea, segundo, que cada uno que es salvo pertenece a una iglesia bíblica. Amén. Pero desea esto porque desea que cada uno, por medio de su iglesia bíblica, crezca, que sea firme, constante, bien fundado en la palabra de Dios, como un árbol plantado. Un árbol no tan solo es firme y constante, sino también, como acabamos de ver en Efesios 4, un árbol también crece. La Biblia podría haber descrito a este hombre bienaventurado como una roca. Una roca es firme y constante. Una roca bien grande nadie lo mueve. Pero una roca no crece. Y Dios desea que nosotros crezcamos. Al fondo, este árbol es firme y constante porque es grande. Y llegó a ser grande porque creció. Creció primero por medio de la iglesia o con la iglesia, como acabamos de ver en Efesios 4:15. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo. Note, Pablo no dijo crezcan, dijo crezcamos. El pastor también tiene que crecer. Todos estamos aquí para apoyarnos, para crecer juntos. No tan solo por medio de la iglesia o dentro de la iglesia, sino también deberíamos crecer por medio de, otra vez, la palabra de Dios. 1 de Pedro 2:2, la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. Esta leche es la Biblia, para que por ella crezcáis. Dios desea que crezcamos. Pero ¿cómo crece un niño? Al alimentarse. ¿Cómo crece un árbol? Al alimentarse. Y de hecho vamos a ver más adelante que este árbol es bien alimentado porque no tan solo es plantado, sino es plantado junto a corrientes de aguas, donde tiene la nutrición que necesita para crecer. En la metáfora que se está presentando, este árbol creció porque está plantado junto a las corrientes de aguas. Pedí que el hermano Juan Carlos nos hablara del agua la semana que viene, si Dios permite, pero note que fue plantado aquí a propósito. Es decir, este árbol no de casualidad empezó a crecer aquí, sino fue plantado aquí, junto a corrientes de aguas. De la misma forma, si Dios te colocó en esta iglesia, te colocó aquí para que crecieras aquí. 1 de Corintios 12:18, la Biblia dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Este cuerpo es la iglesia local. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Por qué? Te puso aquí por un propósito, para que aquí crecieras, para que aquí fueras firme y constante. Ahora no me malentienda. Circunstancias en la vida cambian. Y bien puede ser que de aquí a 10, 15, 20 años, la mitad de nosotros ya no seremos miembros de esta iglesia. En algunos casos podría ser, pero espero que no sea. Lo más probable es que en algunos casos no va a ser porque abandonaron la fe. En algunos casos va a ser porque ahora ya no viven en San Pedro. En algunos casos será porque Dios los llamó a ministrar en otro lugar. En ese caso, cuando digo que un árbol debe ser firme y constante plantado, no me refiero geográficamente. Amén. Me refiero espiritualmente plantado en la Biblia. Dios te plantó aquí para que crecieras aquí, pero bien puede ser que Dios te va a trasladar a otro lugar para que crezcas en otro lugar también. No me refiero tanto a geografía. Me refiero simplemente a que uno crece y crece por medio de la iglesia. Dios no tan solo nos entregó su palabra para que creciéramos por medio de ella. No tan solo nos entregó su espíritu para que creciéramos con la ayuda del espíritu. Dios también nos entregó este lugar, el lugar donde nos ha plantado, para que creciéramos en esta iglesia. Ahora, este árbol o este hombre bienaventurado de Salmo 1 no era como la iglesia en Corinto. En 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1, Pablo los reta y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué diferencia hay entre un niño y un adulto? El niño no ha crecido y ustedes no han crecido. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podíais dirigirla, ni aún ahora podéis.
Esta iglesia que muchos supongo llevaban años conociendo el Evangelio, no había crecido. Por lo tanto, aunque quizás eran un árbol por naturaleza, no eran firmes y constantes. Eran como ese árbol que se plantó a la orilla de una roca grande, que se plantó donde no hay mucho agua, donde no le llega mucho sol, donde no ha sido bien nutrida en lo que debería estar nutriéndose. Pero este crecimiento no es nada que el hombre bienaventurado tenía que esforzarse para obtener. No llegó a ser grande porque quería tener una relación con Dios. Creció, se maduró, porque en versículo 2 amaba la palabra de Dios. Hermanos, si amamos la palabra de Dios, si la leemos, si la meditamos, si la ponemos en práctica, seremos como un árbol constante y creciente porque conoceremos la verdad. 1 Corintios 15:58 dice así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En los Estados Unidos, en mi experiencia, hemos visitado a muchas iglesias que son muy firmes y muy constantes. Cada culto vienen los miembros y se sientan en el mismo asiento de siempre y hablan con las mismas personas de siempre, y luego salen del culto y viven sus vidas de la misma forma que siempre y regresan a la próxima oportunidad y se sientan en el mismo asiento de siempre. Son firmes y constantes, pero no están creciendo. No están creciendo porque no se están nutriendo de la palabra de Dios. Y yo creo que uno no puede realmente estar firme si no está creciendo. Deberíamos siempre estar creciendo en la palabra de Dios. Este hombre bienaventurado es como un árbol plantado porque es firme y constante, porque está creciendo, pero también porque produce fruto. Un elefante es muy firme. Un elefante crece. Pero un elefante no necesariamente produce fruto. Ahora sí pueden producir otros elefantes y vamos a regresar a esa idea en un momento. Pero Dios dijo que deberíamos, o este hombre bienaventurado es como un árbol, porque el árbol es firme y constante, el árbol crece y el árbol produce fruto. La Biblia describe a esta persona, como este hombre bienaventurado, como un árbol porque creo que produce fruto que puede beneficiar a otros. En Mateo capítulo 13, Jesús comparó el reino de los cielos con un árbol por precisamente el mismo motivo. En Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, la Biblia dice: otra parábola les relató diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 32, Mateo 13, 32. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Pero no crece solo para ser grande. Sigue diciendo: y se hace árbol tal que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Es decir, este árbol creció para poder beneficiar, ayudar, bendecir a otros. Ahora, no me malentienda, este hombre bienaventurado no es el reino de los cielos, aunque creo que es parte de este reino de los cielos. El reino de los cielos se refiere al reinado de Dios en los corazones de los que se han sometido a Él. El reinado de Dios en los corazones de sus hijos. Jesús estaba diciendo en Mateo capítulo 13 que aunque los seguidores de Dios, los que se habían sometido a Dios, los que habían creído el Evangelio, eran pocos en ese momento, como un grano de mostaza, iban a llegar a ser muchos, iban a crecer, iban a multiplicarse. Y esa es la aplicación del hecho de que esta hortaliza crezca a algo grande, llamado metafóricamente un árbol, tal como Salmo 1 habla del árbol en metáfora. Alguno dice: no, si la semilla de mostaza no es un árbol de mostaza. Ve, la Biblia es científicamente errónea. No es lo que está diciendo, él está hablando de una metáfora. Tal como este hombre bienaventurado realmente no es un árbol. Sería muy raro si me dieran transformarme en un árbol. No, por favor, entendamos la figura del lenguaje que la Biblia ocupa. Y Jesús estaba diciendo: se convierte en algo grande como un árbol y beneficia a otros, porque dice de tal forma que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Y ese hecho de que las aves del cielo anidan en sus ramas es porque otros van a ser bendecidos por el fruto que produce este árbol. No tan solo las semillas que produce ese árbol, pero también la sombra que produce el árbol.
la protección que produce el árbol y la firmeza que este árbol ofrece. No sé si han visto algunas imágenes, ilustraciones de personas quienes han construido casas hermosas en los árboles. ¿Por qué? Porque entienden cómo funcionan los árboles y entienden que este árbol tiene la firmeza necesaria para ser el soporte de esta casa que voy a construir. Cuando yo era chico, mi papá me construyó una casa en un árbol, pero ahora entiendo que en los valores de la madera hoy día no era muy costosa, ¿verdad? Quizás unos 500,000 pesos, no quiero decir que no era nada, pero eran palos armados nomás. No, esta gente fácilmente, algunos inviertan 30, 40 millones de pesos en una casa en los árboles. Si ellos pensaran que iba a durar 5 o 10 años, le prometo que no iban a invertir tanto. Pero ellos entendían que el árbol proveía la firmeza en que podían construir esa casa que querían construir y por lo tanto, bueno, también tenían la plata, pero por lo tanto estaban dispuestos a gastar esa cantidad de plata porque entendían que el árbol era firme y constante. Si tú estás en Cristo, eres parte del reino de Dios y tu relación con Dios debería proveer firmeza en la que puedes construir tu familia. Fruto con que puedes bendecir a otros y protección en medio de las dificultades de la vida. Debería ser un árbol que produce fruto. De la misma forma, este hombre bienaventurado, quien se abstiene del mal y ama la palabra de Dios, crece y produce fruto en su vida. El resto de este versículo va a tratar este tema, así que no lo voy a compartir quizás en más detalle ahora. Basta con entender que Dios compara a esta persona con un árbol, porque un árbol es fijo y es fructífero. También nosotros deberíamos serlo. Pero hay un cuarto motivo por el cual yo creo que la Biblia usa esta ilustración como un árbol plantado, y es porque un árbol se reproduce. El fruto de un árbol de manzanas es manzanas. El fruto de un limonero no es palta, son limones. Y el fruto de un cristiano debería ser más cristianos. Claro, hay otros aspectos que la Biblia ocupa para otras cosas que la Biblia describe con la palabra fruto. Podemos hablar del fruto del Espíritu, podemos ver otro tipo de fruto, pero el fruto fundamental, más importante quizás, es más cristianos. En Génesis 1:11, Jesús, más bien Dios, estableció este principio. Dijo Dios en Génesis 1:11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, según el mismo tipo que es, que su semilla está en él sobre la tierra, y fue así. Pastor está hablando de árboles, no de cristianos, lo entiendo, pero es un principio. El principio de que algo produce algo idéntico a la fuente de que vino. Y nuestro fruto también debería ser creyentes, no seguidores de nosotros, no réplicas de nosotros, pero debería ser que nuestras vidas estén señalando a otras vidas al que nos dio vida a nosotros, a Cristo. Dios salva a personas para salvar a otras personas. Jesús dijo a los discípulos en varias ocasiones, por ejemplo Mateo 4:19, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Confíeme, sígueme y yo os haré santitos, no es lo que dijo. Yo os haré grandes predicadores, no es lo que dijo. Os haré pescadores de hombres. Dios salva a personas para salvar a otras personas. No porque yo puedo salvar a otras personas, sino porque Dios puede obrar por medio de mí, pecador que soy, para salvar a otras personas. Y Dios puede obrar por medio de ti para salvar a otras personas. Dios desea obrar por medio de ti para salvar a otras personas. Es por eso que debemos ser sal y luz en la tierra, como Jesús dijo en Mateo 5, 14 y 15. ¿Por qué? Porque deberíamos tener una influencia positiva en este mundo de oscuridad. Por eso debemos separarnos del mal y apegarnos a lo bueno, como dice en Salmo 1 y 2. Por eso debemos leer, estudiar, memorizar y poner en práctica la palabra de Dios, como este hombre bienaventurado en versículo 2. Porque Dios quiere que nuestras vidas sean usadas para compartir el Evangelio con otras personas. Quiere usar nuestras vidas para atraer más personas a sí mismo.
Pero jamás vamos a lograr eso, jamás vamos a ser útiles en las manos de Dios, si no empezamos con apartarnos del mal como este hombre en versículo 1. Jamás podremos señalar a otros cómo pueden ser salvos si no estamos deleitándonos en la palabra de Dios y meditando en ella. Jamás lograremos lo que Dios quiere lograr por medio de nuestras vidas si no estamos plantados en Cristo. Te pregunto, ¿eres este tipo de persona bienaventurada? Más bien, ¿somos una iglesia bienaventurada? ¿Nos movemos de la verdad o estamos firmemente plantados en la palabra de Dios? En otras palabras, agradezco los amenes. De verdad, no quiero criticar nada en cuanto a eso. Agradezco ese apoyo. Pero si yo empezara a decir mentiras del púlpito, ¿seguiríamos amén? O diríamos, pastor, no creo que sea así. Si yo no estoy y otro viene y enseña otra doctrina, diríamos, amén, el predicador lo está diciendo y me suena. O estamos plantados en la palabra de Dios para reconocer la mentira cuando la mentira es presentada. Espero que no sea presentada. En algunas ocasiones pensé, voy a predicar un sermón entero a base de una mentira para ver si lo captan. No. Eso sí que sería cruel. Pero ¿cómo responderíamos? ¿Estamos bien plantados en la palabra de Dios o no? Y luego, ¿estamos creciendo? No me refiero tanto a nuestro número. Da gozo ver este espacio lleno y dará gozo algún día ver el espacio ahí lleno. Dará algo de tristeza estar ahí y no verlo lleno al principio. Pero vamos a llegar si Dios quiere. Pero no me refiero al número, sino como a nuestra madurez. Un árbol con pocas ramas, pero ramas sólidas, es más fuerte que un árbol con muchas ramas, pero ramas débiles. No me refiero tanto a si estamos agregando ramitas al árbol. En este caso estamos hablando de la iglesia. Me refiero a que si las ramas que son parte de esta iglesia están creciendo, están fortaleciéndose. ¿Por qué? Porque ramas fuertes pueden soportar y apoyar a ramas débiles. Y así esas ramas débiles tendrán tiempo, tendrán apoyo, tendrán ayuda para poder crecer a también ser ramas fuertes. Y no está en mis notas. Pero ¿qué hace de repente alguien que tiene un huerto? Cuando ve un árbol con muchas ramas, empieza a podar ese árbol. No quiero decir que va a empezar a eliminar personas de la membresía, pero a veces cortan una rama para precisamente plantarlo en otro lugar. Si el fruto del cristiano es otros cristianos, ¿qué debería ser el fruto de esta iglesia? Otras iglesias. Y bien puede ser que llegue el momento cuando Dios diga, voy a cortar esta familia porque quiero llevar esta familia a este lugar para que ellos puedan crecer en otro árbol, también plantado en la palabra de Dios, pero que va a dar sombra en este lugar, que va a dar luz en este lugar, que va a traer el evangelio a este lugar. Nos estamos reproduciendo. A medida que un árbol crezca, siempre va a tener ramitas nuevas y más débiles. Pero esas ramitas también deberían crecer. Esas ramitas deberían llegar a producir fruto también. Y mientras que esas ramitas crecen, las más fuertes deberían seguir apoyando a esas ramitas más débiles, para que juntos crezcamos y juntos logremos todo lo que Dios quiere que logremos. Bienaventurado el varón, porque será como árbol plantado. ¿Somos ese árbol plantado? Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que por medio de ella podemos gozar en una relación contigo. Gracias que por medio de ella podemos conocer un poco de quién eres. Pero Señor, yo le pido que usted nos ayude a profundizar nuestras raíces un poco más. No nos dejes contentarnos con lo que podemos ver con una simple lectura, aunque es gozoso. Pero Señor, tal como un árbol bien plantado tiene que echar raíces bien profundas, ayúdanos a profundizarnos más en lo que podemos conocer de ti porque lo has revelado en tu palabra. Dirige nuestros pasos, Señor. Durante esta semana ayúdanos a deleitarnos en tu palabra, a meditar en ella, para que podamos crecer como individuos, para que podamos fortalecernos como iglesia, para que podamos ser usados para llevar el evangelio a más personas, reconociendo, Señor, que no podemos salvar ni un alma. A la vez reconocemos que tenemos una responsabilidad de ser obedientes a tu mandamiento, de llevar el evangelio, predicarlo a toda criatura. Señor, úsanos según tu voluntad. Si tienes que podarnos, si tienes que limpiarnos, si tienes que causar dolor en nuestras vidas para que podamos ser purificados y llegar a ser todo lo que usted quiere que seamos. Señor, queremos tu voluntad y no la nuestra.
Úsanos para tu honra y tu gloria, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.